Esta charla sobre repaso de las últimas medidas cambiarias que, bueno, habitualmente hacemos cada 2-3 meses en función de los cambios que estipula o que ha establecido Banco Central. Por mi parte quería comentarles que el martes pasado, el martes 3 de noviembre, dimos en lo que se da a conocer como el ciclo de la Cámara Española de Comercio, una charla sobre cómo hacer negocios con España, junto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Y bueno, tuvo muy buena repercusión. Tuvimos el honor de que nos acompañara en el inicio el embajador de Argentina en España, el doctor Ricardo Alfonsín, junto con el encargado de negocios de la Embajada Argentina, el licenciado Polak. Hemos tenido muchas consultas, está también las presentaciones a disposición de ustedes y también el link para aquellos que quieran ver la grabación de la presentación. En este caso no voy a perder más tiempo, voy a darle la palabra a mi colega Adriana Piano, que es directora de la Comisión de Asuntos Impositivos, también socia de San Martín Suárez y Asociados. Y como siempre es una tradición, ustedes han visto que a lo largo del año hemos convocado para tratar temas de normativa cambiaria a determinados referentes en el mercado argentino. Y bueno, no podíamos terminar el año sin que Sergio Stobotsian nos diera o estuviera con nosotros hablando de estas normas. Sergio es socio por el departamento de BPO, de Business Process Outsourcing de San Martín Suárez y Asociados, con lo cual, bueno, como buen referente en el mercado del tema cambiario y donde permanentemente están en SMS haciendo desayunos con tratamiento de temas relativos a pymes, hemos querido convocarlo para no finalizar el año sin tener una charla de él. Así que, sin más preámbulos, le doy la palabra a mi colega Adriana y muchas gracias nuevamente, Sergio. Y como dijo Sergio Buenaga, de la Cámara Española, estamos abiertos a recibir las consultas que tengan por los temas cambiarios. Adelante, Adriana. Bueno, muchas gracias Marcelo por convocarnos, muchas gracias Sergio Buenaga también y a la Cámara en su nombre por la posibilidad que nos dan de compartir más que nada las experiencias prácticas que tenemos en ese sentido. Como bien Marcelo nos dijera cuando nos convocaba, bueno, es un poco repasar toda esta digamos, ensalada o menú que tenemos mezclado de distintas disposiciones que han salido durante los últimos meses, y un poco también contar cuál es nuestra experiencia práctica en la materia. Es muy rico si ustedes nos pueden hacer llegar las inquietudes vía chat, para también, a lo mejor un caso de ejemplo, sirve mejor ser tratado con un caso justamente real que ustedes hayan tenido. Como todos sabemos, las disposiciones cambiarias han tomado bastante repercusión, no solo en lo que es el Banco Central, sino que también han incidido también en cuestiones fiscales. No lo digo solamente por la percepción adicional que se agregó al impuesto país, en lo que es la adquisición de moneda extranjera, que claramente eso cubre un tema importante, también como una persuasión a no comprar tanta moneda extranjera y tratar de mantener parámetros equilibrados que le permita al Estado mantener sus reservas. Pero estamos en un contexto en el cual la parte cambiaria se ha mezclado con lo impositivo, y la muestra es esta última ampliación de la moratoria, por llamarlo de alguna manera, que pone obligaciones de repatriación, ¿no? O sea, vemos cómo este año ha sido bastante particular, que lo impositivo se mezclase muchísimo con la parte cambiaria, ¿no? O sea, tuvimos la primera experiencia con el impuesto sobre bienes personales, situación que va a continuar para el próximo año. De hecho, vamos a seguramente ofrecer algunos desayunos tempranamente en lo que es enero y febrero para continuar con esta dinámica que ya tuvo el impuesto el año pasado y que se va a repetir. Y bueno, con la moratoria esta que venía tan postergada y que va a vencer a fines de este mes, también esa situación de obligación de repatriación para determinados sujetos, ¿no? Hay pymes y otro grupo calificado que no lo tiene. O sea que creemos que, me parece que este trabajo conjunto que nos propone la Cámara y que creemos que es muy enriquecedor, va a seguir nutriéndonos mutuamente, porque lo cambiario ya no está solamente aislado, sino que se empieza a tocar en distintos componentes que se tienen, ¿sí? Así que bueno,
Dicho esto, lo que Sergio va a presentar es específicamente lo que tiene que ver con comercio exterior, lo que nos interesa a todos respecto de saber cuándo poder pagar al exterior, cuándo ingresar y todas las comunicaciones que han puesto algún tipo de monto, tope y demás que generan dudas en la práctica. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y le doy la palabra a Sergio para que realice la presentación, que como todos ustedes saben va a estar a disposición de ustedes a través de los canales de comunicación de la Cámara para que la puedan tener. Muchísimas gracias a todos y le doy la palabra a Sergio. Bueno, gracias Adri, gracias. No quiero comenzar agradeciendo también a Marcelo y a Sergio y a la Cámara bueno, que siempre tenemos la chance de compartir juntos algunas de estas charlas. Lamentablemente cuando nos toca hablar a nosotros es que está todo un poco complicado en el día a día, en cuanto a temas normativos y demás. Y bueno, la verdad que este año creo que todos tenemos claro, ¿no? Desde septiembre del año pasado, paso, cambió mucho. Volvimos como a encontrarnos con muchas mecánicas de años anteriores que por un lapso de 4 años, no es que habíamos olvidado, pero que habíamos dejado de tener, sobre todo en lo que es el control documental, las reglas para entrar y para salir con fondos. Pero a partir de la pandemia empezó como a haber todo un esquema de muchas disposiciones, muchas sacadas rápidamente y luego ajustadas, teniendo en cuenta cómo reaccionaba el mercado, cómo reaccionaban las empresas. Algunas siguen vigentes hasta el día de hoy. Y esto tiene que ver obviamente con todo el contexto de nivel de reservas, ¿no? que tiene Argentina, que de a poco pareciera estabilizarse, pero igual seguimos en una situación bastante complicada y eso tiene como un efecto en todas estas normas que fueron saliendo. Voy a compartir y me dicen si se ve bien, así ya arrancamos. Sí, se ve bien ahí. Ahí estamos, Sergio. ok. Bien. Ok, entonces, lo que vamos a repasar, me corro un poco la ventanita, es de una manera quizás no ordenada en cuanto a la cronología de las normas, sino más bien por tema, porque por cada tema han ido saliendo antes o después novedades y la verdad que seguirlo un poco de manera cronológica es a veces un poco complicado. Bueno, hechas las palabras de presentación de Marcelo, de Adriana, vamos directo a los temas. Un poco la idea de hoy es una primera parte en donde podamos comentar o repasar las últimas disposiciones de Banco Central. Adriana mencionaba también de lo que es AFIP y también hay alguna normativa de CNB relacionada sobre todo con lo que sean operaciones de ciertos títulos. Entender un poco cómo afecta eso, ver qué alternativas actuales hay. La verdad que estamos como bastante cercados en muchas operaciones, pero bueno, evaluar qué alternativas de operatoria hay ante lo que son las normas actuales y quizás lo que puede llegar a ser más enriquecedor o más productivo al final de la charla, repasar preguntas o consultas de lo que puede ir surgiendo en el día a día, porque la verdad que cada empresa tiene una realidad distinta y está bueno un poco repasar y poner en común. El Banco Central bueno, sacó, esto no es del último mes, pero en algún momento cuando sacó un paquete de normas bastante cargado, o sea, sacó como una nota de prensa dando los fundamentos un poco de por qué o de la razón de estas normativas. De vuelta, recordemos que estamos en un contexto de bajas reservas, entonces lo que mencionaba como objetivo la entidad era
objetivo de promover una asignación de divisas más eficientes, direccionarlas a quienes la entidad mencionaba como eran quienes más necesitaban poder acceder. También evitar operaciones disruptivas. La verdad que sigue siendo muy fluctuante, o sea, todo lo que sean operaciones con bonos, con títulos, inclusive lo que es el mercado negro más quizás enfocado en las personas, estas operaciones de puré que se hacían, de acceder a, aunque sea esos $200 y después liquidarlos en el mercado informal. De hecho, en este último mes viene un comportamiento súper volátil, ¿no? Donde el dólar blue pasó de 150 a 190 y ahora bajando y volviendo a subir. Digo, no hay una estabilidad, por más de que parece que de a poco se empiezan a ver ciertas decisiones y disposiciones que buscan nivelar esa brecha. Un poco también con algunas resoluciones del CNB lo que dicen estar buscando es desarrollar de mejor manera el mercado de capitales local. También han puesto objetivos en lo que es la deuda privada. Acá también hay temas de los que han complicado un poco la operatoria relacionado con lo que es deuda privada. Y también esto de priorizar a pymes en la asignación de financiaciones. Vamos a ver que hubo ciertos lineamientos en cómo redireccionar lo que es la financiación en moneda extranjera a las compañías. Como les decía, la idea es no ir más por tema que por orden de cronológico de comunicación. Entonces vamos a empezar hablando de lo que son endeudamientos financieros, ¿sí? Deuda financiera con el exterior, donde una de las últimas novedades de los últimos meses es algo que era como uno de los elementos que venían esquivando las balas, ¿no? en lo que son las normativas anteriores, o sea, todo lo que era préstamo financiero con el exterior cumpliendo ciertos requisitos, principalmente que el dinero haya ingresado al país al momento de recibir los fondos, era uno de los mecanismos que no tenía grandes problemas de repago. Pero bueno, con esta situación de nivel de reservas, la comunicación 7106 salió a disponer para las grandes deudas, o sea, para los vencimientos de capital superiores a $1.000.000 y enfocados en un marco de tiempo, que esto también marca un poco, creo que es un poco tener una idea de lo que ve el gobierno, de cuál va a ser a priori un primer periodo complicado de nivelación. Estamos hablando, o sea, en el marco de tiempo desde el 15 de octubre, que es cuando salió la norma, hasta marzo de 2021. O sea, los vencimientos de capital que caigan en ese lapso y que tengan montos de vencimiento de capital, acá la norma nada clara de intereses, pero los vencimientos de capital por mes superasen originalmente el $1.000.000, se marca una obligación de refinanciar esas deudas. En definitiva, uno acá puede pensar distintos ejemplos que puedan entrar o no entrar. Puede ser una deuda grande que esté repartida en varios meses y si en ningún mes supera ese $1.000.000 no entraría, o puede ser una deuda muy puntual. O sea, imagínense un préstamo de $1.200.000 cuyo vencimiento de capital operaba todo en el mismo mes. Bueno, esa deuda entra en una obligación de tener que redefinir las pautas de repago. Entonces, con esta mecánica que salió, que generó bastante revuelo, si la deuda califica en estos montos, está esta obligación de refinanciar. ¿Cómo son los pasos para refinanciar? Bueno, lo que establece esta norma es, se permite el pago de hasta el 40% de ese monto original de deuda
y se debe mostrar la refinanciación del 60% restante o más a un nuevo plazo de una vía promedio de 2 años, con lo cual es un plazo extenso. En los fundamentos del Banco Central, cuando salió esta normativa, decía que no eran tantas las empresas afectadas y que eran empresas que quizás tenían otras capacidades o formas de restablecer su situación respecto del repago de deudas. Sí, la norma lo que decía, pero bueno, o sea, acá mirando un poco la posición neta de las reservas, se permitía pagar montos superiores a ese $1.000.000 de límite en el caso que se demostraran haber ingresado nuevos endeudamientos del exterior, o sea que la posición neta de las reservas no se viera afectada. También esta norma decía algunas excepciones que no entraban en estas reglas, principalmente cuando había algún jugador fuerte en el exterior, o sea, si eran unas deudas con algún organismo internacional, con agencias que garantizaran el repago de la deuda, agencias de créditos, o sea, cuando alguno de estos actores intervenía en la operación, más allá de que el monto superara el límite que establece la comunicación, se exceptuaba de tener que refinanciar. Y también lo que la norma establecía es, bueno, plazos, o sea, lo que se estableció acá es refinanciar y presentar un plan concreto demostrando la refinanciación. Digo, esto también generó mucho revuelo hasta en el léxico de cómo estaba redactada la norma, porque usaba algunos términos como en pasado, como presentar la refinanciación que hizo con la contraparte, cuando la norma recién salía y todo el mundo estaba tratando de ver cómo acomodarse. Pero bueno, definía plazos, o sea, de lo que tenía que ver con vencimientos de pagos hasta diciembre de este año, había una fecha límite que ya pasó, que era del 30 de septiembre, en la cual había que presentar este plan de refinanciación. Y después, para los vencimientos del primer trimestre del año que viene, establece un plazo de 30 días corridos antes de cada vencimiento de capital, ¿sí? Se tiene que presentar un plan de refinanciación, eso le llega al Banco Central y se canaliza a través del banco designado con el cual la empresa esté operando. Después podemos repasar, no sé si alguno de los participantes está en esta situación o tuvo que presentar. De vuelta, esto por los niveles de montos está... O sea, son grandes empresas las que se ven afectadas. Y siguiendo un poco, o sea, con lo que son préstamos financieros, todo lo que veníamos hablando hasta recién era lo más nuevo y enfocado a préstamos con terceros, con partes no relacionadas o no vinculadas. Sí, recordemos que la comunicación 7030, que ya tiene unos cuantos meses, había establecido primero hasta junio y después, bueno, fueron postergando esos plazos. La última comunicación lo dice que es hasta el 31 de diciembre. No se puede pagar directamente préstamos financieros a empresas vinculadas, esto ya era una norma previa, sin tener una autorización expresa del Banco Central. Creo que más o menos, en mayor o en menor medida, todos tenemos claro que cada vez que la norma del Banco Central dice que hay que... Siempre va por lo positivo, ¿no? O sea, para poder pagar este tipo de deudas, debe contar con autorización del Banco Central. El tema es que sabemos en la práctica que son muy pocas las empresas que lo intentan, esto es solicitar la autorización, y prácticamente nulo la cantidad de casos donde el Banco Central da una conformidad. Básicamente el espíritu es no se puede pagar este tipo de deudas. Este plazo estaba hasta octubre y a fines de mes terminaron ajustando el plazo hasta diciembre. Entendemos, volviendo al marco temporal de lo que decía la comunicación anterior,
que hablaba hasta marzo del año que viene, que es altamente probable que este plazo se siga postergando, con lo cual está complicada la situación de acceder al mercado de cambios para pagar este tipo de deudas. Sin embargo, vamos a ver en varias partes de la charla esta comunicación 7123 que, a contraposición de todo lo anterior, es como que intenta salir a buscar señales positivas a futuro, orientados a el ingreso de nuevas divisas al país. En relación con lo que son préstamos financieros con vinculadas, lo que dice es, bueno, cualquier nuevo financiamiento posterior al 1 de octubre no va a requerir conformidad de Banco Central para su repago si la vida promedio del préstamo es superior a 2 años. Honestamente, obviamente hablamos de un acto de fe, ¿no? Porque lo que estamos diciendo, para simplificar, es si tomo nuevos préstamos a partir de ahora, voy a poder repagarlos llegado su vencimiento dentro de 2 años directamente, sin pedirle el ok al Banco Central. Pero bueno, 2 años en Argentina es una eternidad y la verdad que hemos visto muchísimos casos de cambios normativos o cambios de disposiciones, con lo cual también sería probable que si la situación macro no acompaña, en algún momento se desactive y diga, bueno, ahora no se puede. O sea, yendo a lo anterior, los préstamos financieros anteriormente podían repagarse con vinculadas y ahora no. Entonces, la verdad que las normas van un poco de la mano de lo que es la realidad coyuntural. Sí hago un comentario genérico que es un poco expresión de deseo y un poco lo que debería apuntarse a la normalidad, de que este tipo de normativas que estamos viendo, que son muy restrictivas, por un lado complican lo que ya se ha generado, las deudas o las operaciones que ya se han generado, pero desalienta totalmente cualquier nueva inversión, cualquier nueva operación, con lo cual uno espera que en algún momento, a medida que las variables macros se acomoden, de que vayan liberando ciertos temas, porque si no, digo, es muy complicado que nuevos inversionistas quieran venir a apostar por Argentina, ya sea que tengan algún establecimiento o no. Vemos en las noticias que son más los casos de los que o no quieren venir o están pensando en irse. Pero bueno, lo que busca esta comunicación 7123, y lo vamos a ver en varios casos, es esta situación bueno, de a poco incentivar a que las nuevas operaciones no van a tener tantas restricciones. También hablábamos ahí en los fundamentos que daba el Banco Central, sacó en su momento la comunicación 7104, que entre las disposiciones limita para las grandes empresas exportadoras el acceso a lo que es financiaciones en moneda extranjera locales. También con este cliché de se requiere conformidad previa del Banco Central para poder avanzar en esos casos. O sea, que es una gran empresa exportadora según lo que es la política de créditos del Banco Central, empresas que exportan al menos el 75% de su producción y que reciban financiaciones locales por más de 1.500 millones de pesos. Lo que se está diciendo ahí es limitarle el acceso a financiación en moneda extranjera con este fundamento que se dice de procurar enfocar a las pymes o a las empresas más pequeñas. Volviendo a esta comunicación 7123, que da también incentivo a nuevas operaciones, el gran título que dice, después vamos a desmenuzarlo, es: para ciertas operaciones va a ser posible aplicar el cobro de exportaciones de bienes y servicios. Para poner en contexto, tenemos un régimen vigente que obliga al ingreso de divisas por cobro de exportaciones de bienes o de servicios con determinadas reglas, en el caso de bienes con plazos bien marcados, según el tipo de bien que se exporta o quién es la contraparte, hay un plazo a partir del despacho en donde es obligatorio el ingreso de las divisas y su conversión a pesos.
En el caso de servicios no hay un plazo para el cobro, pero sí hay un plazo bien marcado de 5 días hábiles a partir de que recibimos ese cobro en una cuenta del exterior o en una cuenta local, de liquidar y convertir a pesos esas divisas. Lo que viene a decir esta norma es, bueno, abrimos una posibilidad para que en lugar de tener que ingresar esas divisas se pueda aplicar al repago de ciertos compromisos o deudas. Y vamos a ver de qué trata, porque el título así suena bien, pero vamos a ver que es algo muy específico. Podemos aplicar estos cobros para el repago de deudas financieras que tengan una permanencia mínima de 1 año, o para repatriación de inversiones de no residentes en empresas no controlantes de entidades financieras que tengan que ver con algún proyecto de inversión y que también esa inversión tenga una permanencia mínima de 1 año. ¿Cuáles son los requisitos, ¿no? Para este caso? O sea, primero es, tienen que tener un fin, estos fondos o esta financiación tienen que tener un fin para proyectos productivos que permitan demostrar ciertos objetivos, o que se reducen importaciones, o que se aumentan exportaciones, o para obras de infraestructura, también relacionados con aumentar lo que es capacidad de transporte. Tienen que ser fondos que hayan ingresado al sistema ahora, sí, a partir de octubre de este año en adelante, con esta vida promedio de 1 año, y sí hay muchos requisitos en la norma de demostrar, ¿no? O sea, los montos invertidos, la inversión, o sea, se designa una entidad bancaria que va a ser la que tenga que ir recibiendo la documentación de soportes, la comunicación aclara bastante en detalle, seguramente se pidan certificaciones contables y respaldar que de estos fondos realmente se están invirtiendo en estos proyectos que tienen este objetivo. Con lo cual, digo, la carga y las condiciones son unas cuantas, pero digo, es bueno tenerlo presente para nuevos proyectos que estén comenzando. Y de vuelta, es algo que se verá a futuro. Lo que estamos diciendo acá, que en el mejor de los casos, en octubre, noviembre de 2021, si hemos ingresado fondos ahora y hemos cumplido con todo esto, recién dentro de 1 año podríamos comenzar a hacer estas aplicaciones de cobros de exportaciones y bienes a este tipo de operaciones. Con lo cual, por ahora es una novedad que se va a ver poco en la práctica, pero lo que tendremos que estar atentos es saber si esto se mantiene en el tiempo. Volviendo a... Bueno, ahora vamos al otro gran capítulo que tuvo muchas novedades en este último semestre, o en estos últimos 7 meses, que tiene que ver todo lo que es el pago de importaciones de bienes, ¿sí? Otro de los rubros que también ha sido como muy... ha sufrido muchas normas y lleva muchas complicaciones en el día a día. Todo esto con el disparador de lo que fue en su momento la comunicación 7030, que también tuvo muchas modificatorias. Lo que vamos a repasar un poco es la foto actual, no cómo llegamos a la foto, sino cuál es la foto actual. Primero, es una mecánica que dice estar vigente, al igual que lo de préstamos financieros con vinculadas, hasta el 31 de diciembre de este año. Y la principal regla que tenemos acá es comparar lo que es la foto 2020 de importaciones que figuran oficializadas en CEPAINPO versus pagos. La regla general dice, si los pagos que tenemos acumulados en el 2020 no superan el monto de estas importaciones que figuran en CEPAINPO, no habría problema para avanzar con el pago directamente. Si esa relación da la inversa, hay más pagos que importaciones, vamos de vuelta hay que solicitar conformidad al Banco Central. Esta es como la regla general, que después vamos a desmenuzar un poco porque fueron saliendo más novedades. La principal excepción que tenemos a la regla hoy es un tema de monto, de $1 millón adicionales a esa regla, que se podría aplicar ya sea para
pagos que excedan la regla, también para pagos de operaciones con registro aduanero pendiente a partir del 1 de septiembre de 2019. Esto ya un poco empieza como a perder vigencia porque a medida que siguen corriendo los meses, o sea, operaciones de septiembre de 2019 difícilmente queden con registro aduanero pendiente, pero bueno, sí va al objeto en sí de operaciones que no han pasado aún por el CEPA-IMPO. Después quedémonos, en algún momento voy a volver a hablar de esta fecha del septiembre de 2019, pero básicamente lo que estamos diciendo es, yo puedo tener deudas anteriores o puedo tener operaciones no oficializadas en el CEPA-IMPO. Entonces, quizás si yo miro la foto de la empresa y digo, a ver, este año nacionalicé 3 millones y llevo pagados 2 millones. Bueno, podría pagar 1 millón más para llegar a la regla y podría pagar 1 millón adicional, totalizando 4 si tomo esta regla. Este monto de 1 millón para ciertos casos, como lo que tiene que ver con provisión de medicamentos y bienes para la atención médica, se puede extender a 3 millones de pesos, pero para el común de los casos es de 1 millón. Hay excepciones, sí, o sea, acá me quedo sin corregir una filmina, ahí debería decir hasta el 31 de diciembre, pido disculpas. Pero bueno, hay otras excepciones que no entran en esta regla, que tengan que ver operaciones del sector público, empresas relacionadas que proveen medicamentos, o todo lo que tenga que ver con kits e insumos relacionados con detección de COVID. También han incluido, bueno, pagos diferidos o a la vista por bienes que se hayan embarcado a partir del 1 de julio. O también, acá esto lo veíamos en otro caso, donde aparece algún jugador externo distinto que pueda llegar a complicar un poco más la operación, también lo ponen como excepción. O sea, si el pago de la importación está garantizado por alguna carta de crédito, por alguna entidad financiera del exterior, tampoco entraría en esta regla y se permitiría el pago. Y volviendo, o sea, a relación con este tema y esta comunicación 7123 que veíamos que es como que busca dar ciertos incentivos, dice, bueno, aparte de estos montos que permiten de 1 millón y de todas las reglas que vimos, vamos a permitir montos adicionales que tienen que ver con nuevos ingresos por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones que realicen las empresas a partir de octubre y que tengan un plazo de cancelación mínimo de 180 días. Lo que dice esta norma es, si ocurren esas operaciones, se aumenta en un 50% adicional respecto del monto que ingresé para el repago de importaciones de bienes. O sea, si recibimos una prefinanciación de exportación por $1 millón que cumplan con estas condiciones de fecha y de plazo, tendría un límite adicional de $500.000 para aplicar al pago de importaciones de bienes. Por eso esta comunicación es como que enfoca mucho en, de alguna manera, incentivar. Fíjense que el denominador común es nuevos ingresos de fondos a partir de octubre, lo que persigue la norma, es decir, bueno, incentivar a que ingresen los fondos, que eso tenga un impacto positivo en las reservas también. Y esto sí, también es quizás de las novedades últimas, de los últimos tiempos. Por un lado, se agrega un requisito más para el pago de importaciones de bienes a todo lo que ya teníamos que cumplir. Y acá, la verdad que en esta charla no hice tanto enfoco en toda la normativa previa que había antes de estas normas que estamos viendo, que entiendo que todos van a tener claro, de lo que es el régimen de activos y pasivos, el no abonar operaciones antes de su vencimiento y demás. O sea, con lo cual todo lo que estamos viendo acá es adicional a esa realidad que ya existía. Por eso, una nueva exigencia tiene que ver con
para el pago de importaciones de bienes, contar con la declaración CIMI en estado salida en relación con los bienes involucrados. El banco está empezando a solicitar esto. Y también aplica el mismo requisito por parte de entidades financieras locales para cancelación de cartas de créditos o letras que estén avaladas, todo esto a partir del 16 de octubre, con lo cual sumamos cada vez más requisitos para poder avanzar con lo que es pago de bienes. La verdad que quienes estén con esto ven que es muy cargado inclusive preparar un legajo, ¿no? O sea, donde uno tiene que adjuntar los despachos, las facturas, ver que cumpla esta regla, ahora la declaración CIMI. A muchos les ha pasado, hoy vi un mail de uno de los bancos y es probable que se estén alineando entre todos, a muchos les habrá pasado que se piden certificaciones contables cuando la deuda que vamos a cancelar tiene más de 90 días de vencida. Con lo cual es un requisito más, no solo de tiempo y documentación, sino también de costo. Bueno, hoy uno de los bancos ha sacado una comunicación manifestando que si el pago es por importación de bienes y esa operación figura en el CEPAIMPO, no solicitan la certificación contable por más que la deuda tenga más de 90 días de vencida, con lo cual, si eso se replica en todas las entidades, es una buena noticia en el sentido de tener un requisito menos que cumplir, sobre todo por el tiempo y por el costo que implica, ¿no? Coordinar una certificación contable. Otra gran novedad de los últimos de octubre tiene que ver con un cambio en el monto de calendarización de los pagos que vamos a hacer. A priori lo que dicen acá no es una prohibición, sino anticiparle a los bancos cualquier pago diario que se vaya a solicitar que supere los $50.000. Esto ya existía, este esquema de calendarización ya existía, pero por un monto sensiblemente superior, que era de $500.000. Lo que han hecho a partir de octubre es decir, bueno, tener que avisar y con tiempo operaciones de $50.000 o más, que la verdad que pueden ser muchas, son muchas las que pueden entrar. A priori lo que dicen es esto no es un impedimento, pero bueno, es un requisito más o es algo que pueda afectar en tiempo también, que haga que la operación lleve incluso más tiempo para poder ser efectuada. Y esta también es fresquita, vamos a ver cómo funciona en la práctica, todavía no tenemos demasiados casos, pero se ha establecido para los bancos un sistema de monitoreo online con lo que tenga como base de datos del Banco Central. O sea que imaginen todos los requisitos que ya venimos hablando y que cumplimos con todos. Bueno, le agregamos uno más que el banco va a chequear que la operación sea compatible, dice la norma, con los datos que estén en la base de datos del central, y a la vez lo que el central sale a pedirle a los bancos es que informen datos de clientes que hayan presentado operaciones con inconsistencias, porque a partir de eso también se va a ir conformando este registro que después posteriormente se utilizaría. O sea, porque esto puede pasar, que una empresa intenta hacer una operación en el banco A y por alguna razón la operación es observada y es muy lógico que la empresa quiera intentar en el banco B. Bueno, en el banco A debería a partir de ahora informar en este sistema de monitoreo la operación y si esto funciona como transmiten o como esperan, cuando el banco B chequee en este sistema debería figurar ese evento. Vamos a ver cómo funciona en la práctica, esto es bastante fresquito, sí, o sea, salió los últimos días de octubre, así que veremos cómo evoluciona. Yendo un poco a la parte de títulos, hubieron varias novedades para un lado y para el otro, pero acá un poco buscando agilizar esta herramienta. Por un lado,
hay disposiciones que fueron emitidas o por Banco Central o por CNB, en redacción con títulos valores, salió una prohibición de no poder concertar transacciones de títulos valores que ya han sido concertadas en el exterior, no poder liquidarlas en pesos en Argentina, y sí permitir que se puedan liquidar en pesos operaciones concertadas en el país. También hubieron ciertas novedades con lo que son los plazos de tenencia, de parking, han ido y vuelto con los plazos. Actualmente sería que para lo que sería un dólar MEP de entrada, o sea, de convertir a pesos, o sea, entregar dólares y convertir a pesos, se elimina el plazo de parking que había, dejó de existir. Para dólar MEP de salida o contado con liquidación de salida, se establecieron 3 días hábiles de parking. Esta es una de las últimas novedades. Hemos pasado por distintas fotos, 15 días, 5 días, dependiendo cuál fuera la operación. Y acá un poco, bueno, refrescar algo que ya también tiene unos cuantos meses, pero que es importante tener en cuenta. Porque, a ver, en contexto, decimos que hay un montón de deudas que son difíciles o prácticamente imposibles de pagar, y podemos enumerar pagos de servicios con empresas vinculadas, pagos de préstamos financieros con empresas vinculadas, algún tipo de operación que suele pasar a veces en ciertos de deudas que quizás no están instrumentadas de la manera que el Banco Central pide para autorizar el pago, pero que al fin y al cabo son deudas. Muchas veces hay cargos intercompany o alguna operación que desde la realidad económica es válido, pero desde los papeles o de lo que el Banco Central pide, sabemos que no va a proceder. Entonces, en el pasado muchas empresas analizaban la opción de decir, bueno, cancelo estas deudas a través de un contado con liquidación, ¿sí? O sea, compro bonos o títulos en Argentina, transmito esos bonos al exterior y la venta de esos bonos o la puedo acreditar en una cuenta propia o directamente en la cuenta del tercero, y a través de ese mecanismo, que implicaba un tipo de cambio implícito más alto, era una manera de decir, bueno, puedo cancelar la deuda. Mismo para el pago de dividendos, que es otro gran tema que, si bien hay una norma que permite el pago de dividendos, es bastante ridícula o impracticable, porque para pagar dividendos me obliga a hacer un ingreso previo de aporte de capital por un monto mayor, con lo cual las empresas no suelen optar por eso. Pero bueno, o sea, era un mecanismo que en el pasado se hacía y hoy se sigue haciendo. El tema es que lo que es importante reflejar acá es como que el Banco Central tomó ciertas disposiciones como para obligarnos a tomar un camino, que es el siguiente. Si vamos a hacer operaciones de compra de títulos que impliquen liquidación en moneda extranjera, o sea, dólar MEP o contado con liqui de salida, sería, no te voy a dejar acceder al mercado de cambio para el pago de otras deudas que sí podrías pagar. Por ejemplo, o sea, si yo pagase dividendos por contado con liquidación, pero después quiero pagar una importación de mercaderías accediendo al dólar oficial a 84 o lo que esté actualmente, esta comunicación lo que salió a decir es: no vas a poder coincidir ambas operaciones en plazos de 90 días por los dos carriles. O sea, si hiciste contado con liquidación o dólar MEP, por 90 días para adelante y para atrás, no podrías ni podrás acceder al mercado de cambios, o viceversa. Si te dejo acceder al mercado de cambios para pagar con el dólar oficial, ustedes están viendo que están firmando formularios donde se comprometen a que o se manifiestan que en los 90 días previos no operaron con estos instrumentos, ni van a operar 90 días para adelante.
El problema de esto, que bueno, por ahora se mantiene, pero cuando salió esta norma, el plazo original era de 30 días. Entonces uno decía, bueno, armo un cash flow, coordino más o menos, o sea, hago un contado con liquidación ahora y el día 32 pago por el mercado de cambios. Y a mitad de camino dijeron, bueno, ahora es 90, con lo cual esos 90 días por ahora se mantuvieron, hay que ver si en el tiempo van a seguir o no. Pero es como que obliga a las empresas a tomar un camino. O sea, tuvimos un caso de una empresa que está analizando pagar dividendos, y si a través de este mecanismo, y si lo hace, ya tiene que contemplar que para sus operaciones regulares también debería hacerlo por esta vía, un tipo de cambio más caro, porque no podría acceder al cambio oficial. Y después está bueno recordar también otra normativa que también salió un poco más agresiva y después la dosificaron, que es la de tenencia de activos externos líquidos. El espíritu de la norma lo que dice es, bueno, si vos tenés dólares en el exterior o en algún otro lugar que no sea el sistema financiero local, usá primero esos fondos antes de salir a pedir dólares a través del mercado de cambios. Si bien primero salió con un límite de 0, hoy la norma dice es si tenés activos externos por encima de $100.000. Si ese fuera el caso, con alguna que otra excepción, no podrías acceder a solicitar compra de dólares para pagar deudas válidas, ¿sí? O sea, eso también se pone como una manifestación en los formularios que firman. Y acá, recomendación, primero, o sea, recordamos que todo lo que tenga que ver con normativa Banco Central cae dentro de lo que es el régimen penal cambiario, es un régimen penal, pero a veces alguno se habrá tentado o se puede tentar a decir, bueno, yo tengo fondos en el exterior, o tengo, a ver, acá lo que decimos son fondos en cuentas bancarias del exterior, cajas de seguridad o alguna inversión de rápida liquidez, no en cuentas bancarias locales. Si tienen dólares en cuentas bancarias locales, esto queda fuera de este análisis, pero alguno puede decir, bueno, yo tengo más, pero elijo falsear el formulario. Primero que recordar que esto tiene un marco de un régimen penal cambiario, y también recuerden que, o sea, si vienen presentando la comunicación de activos y pasivos externos de la 6401, se supone que ahí también uno informa esas tenencias, y la verdad que son datos cruzables, con lo cual hay que tener mucho cuidado con esto. Y sí, algo que me parece que es bueno reforzar, que puede pasar desapercibido, es como que hay un compromiso que también se manifiesta de ingresar dentro de los 5 días hábiles cualquier activo externo que se haya convertido a líquido por operaciones que sean posteriores a mayo. Supónganse que ustedes tenían fondos en el exterior y en junio realizan una inversión, una compra, un inmueble, lo que fuera, y en un momento posterior, o sea, esos fondos siempre estuvieron afuera y eran de libre disponibilidad, pero han comprado algo, alguna operación a partir del 28 de mayo, y luego la cancelan, la venden contra cobro. Bueno, ahí estaría la obligación, está la obligación de ingresar esas divisas al país, con lo cual es un tema también a tener presente. Hay un par de situaciones especiales que las quería nombrar rápidamente, probablemente las están experimentando, que no sale tanto de la norma, pero que en la realidad nos las estamos encontrando. Primero, los bancos manifiestan tener como mucha presión del central por autorizar operaciones de importaciones que sean anteriores al 1 de septiembre de 2019. Inclusive casos que cumplan con todos los requisitos que acabamos de repasar. El central está poniendo mucho la lupa en esas operaciones y están siendo muy difíciles de autorizar, con lo cual es algo que estamos viendo un poco en la práctica. Y después otro tema que siempre se movió por la periferia de las normas, que tiene que ver
¿Qué pasa con las operaciones de compensaciones de créditos y deudas? Recuerdan que hace unos minutos hablamos de que hay obligación de ingreso de divisas para lo que es bienes y servicios. En el pasado esa obligación también existía, pero había muchas empresas que, siempre con un dictamen legal o con un análisis legal, concluían que podían efectuar la compensación. Sí, lo que notamos de algunos casos actualmente es que esta normativa es como bastante, la manera en la que está redactada pone en evidencia un poco más de infracción en el caso que se avance con compensaciones de créditos. O sea, sobre todo el caso más común tiene que ver con cuando tenemos un crédito por exportación de servicios. En distintos casos, y acá sí recomendamos siempre rechequear con asesores legales, pero notamos como que más reticencia o más complejidad en caso de que el Banco Central pueda iniciar un sumario. Es verdad que no, como esto es relativamente nuevo, o sea, es desde septiembre del año pasado en adelante, no tenemos, o sea, no hay casos o muchos fallos o casos que hayan transcurrido como para que sienten precedentes. Y sabemos en la realidad que hay empresas que actualmente avanzan así todo en la compensación y otras que prefieren no hacerlo. Bueno, vamos a hablar un poco ya para promediar, un poco enfocado en lo que son personas humanas. Fueron saliendo algunas normas bueno, también está un poco, creo que los bancos, por lo que estuve hablando y por algún caso que me tocó consultar, o sea, es tan complicado el tema de apertura de nuevas cuentas en dólares, porque bueno, tienen que de alguna manera sistematizar y poder controlar la capacidad de ahorro o de ingresos de la persona que solicita la apertura. Esto lo que busca atacar es la operación llamada Puré, que en muchos meses de este año generó como mucha demanda de estos $200 por persona, donde muchas personas por ahí abrían una cuenta fácilmente y con fondos no propios lo que iban haciendo es reduciendo las reservas del central con microcompras de $200. También se estableció, bueno, que cuando hay cuentas con cotitulares, solo uno de ambos puede acceder a esta compra de los $200. Todos tenemos claro ese límite de los $200. Salieron ahí como ciertas disposiciones que salieron a limitar un poco esto, donde nosotros teníamos un límite de compra de $200 y lo que se sale a decir ahora es, bueno, el límite va a ser de $200 para todo tipo de operación, para compra por el home banking o para consumos de tarjeta de crédito en moneda extranjera o consumo de tarjeta de débito en moneda extranjera si el débito es de una cuenta en pesos. Entonces, para estas tres operaciones ahora tenemos esta regla que son $200 por mes. ¿Y cómo funciona? Porque, a ver, todos habrán dicho el primer mes, yo ya compré $200 y aparte tengo consumos. Netflix y Spotify están ahí como las vedettes que nombran todos, pero puede ser cualquier tipo de consumo. Lo que hay es un sistema, supuestamente hay que ver si está funcionando bien, donde la compra del mes actual se deduce del límite del mes que viene. O sea, si yo este mes consumí $100, el mes que viene podría por el home banking acceder a $100 en lugar de los 200. Si los consumos que hicimos con tarjeta superan los $200, lo que se hace es una cascada de aplicación del tope por mes calendario hasta consumir ese saldo. O sea, si yo en octubre consumí $500 de tarjeta, aplicaría 200 a noviembre, 200 a diciembre, 100 en enero, y en enero podría comprar $100, si ese fuera el ejemplo. Pero la norma no establece ningún tipo de límite al monto de compra o de consumo, pensando digo, en pasajes o en otro tipo de consumo grande, o sea, no menciona una limitación en el límite de compra. La verdad que esto apretó mucho más el cinturón, estamos cerca de decir lo que sería hasta más fácil, decir, bueno, se prohíbe la compra de dólares y ya, porque la verdad que es casi ridículo el límite del cual estamos hablando, pero es el que está. Y lo que ha pasado y ha generado revuelo en muchas compañías es
una de las normas del Banco Central decía que, bueno, quienes fueran beneficiarios de alguna asistencia por parte del gobierno tampoco podían acceder a la compra de dólares, y surgió que muchos empleados de empresas que habían solicitado el IFE también se veían limitados de acceder a la compra de los dólares sin haber ellos recibido ningún tipo de beneficio, porque el beneficio del IFE era para el empleador y el empleado seguía cobrando su sueldo con otro mecanismo, pero bueno, también se vieron afectados. Y sí, también, bueno, ahí como adicional a esto que decía el Banco Central sobre este límite de compra de los 200 dólares, salió un nuevo régimen de percepción de impuesto a las ganancias, ¿no? Para estos consumos del 35%, digo, lo enunciamos, no, por ahí sale un poco el contexto de esta charla. Después, bueno, esto como último de cierre antes de las consultas, como recordatorio, bueno, estamos con lo que es el régimen de activos y pasivos externos de la comunicación 6401, ya estamos ahí, la semana que viene operan vencimientos del trimestre 3 de septiembre, tenemos este nuevo calendario desde hace ya un tiempo, que el vencimiento es por terminación del número de quit. Y bueno, los que operan generalmente con esto tienen claros de que es necesario para salir a repagar las deudas tener esto presentado. Hago una aclaración acá que muchas veces genera confusión, porque hay empresas que pueden decir, bueno, yo no tengo ningún tipo de deuda con el exterior, entonces no estoy obligado a hacer esta presentación. Pero, o sea, la normativa del central respecto de este régimen considera, o sea, si los accionistas de la empresa son del exterior, los conceptos de capital y de patrimonio neto se consideran como un pasivo externo. Y existiendo ese pasivo externo está la obligación de presentar este régimen, por más de que no haya una deuda comercial o financiera involucrada. Con lo cual, aprovecho para comentarlo porque muchas veces genera confusión y hay empresas que no presentan por considerar que no están alcanzadas y así todo pueden estarlo. Así que bueno, hasta acá un poco la presentación. Sí, les agradezco a todos, obviamente, la atención y la participación. Y bueno, no sé ahí, Sergio, Marcelo, si les parece, si les comparto ya la presentación y no sé si hay algún tipo de consulta.